El día que me encontró, le enseñaba a mi hija a contar manzanas y a mi hijo a no comérselas antes de contarlas. 1500 días, 1500 mañanas construyendo una vida tan lejos del dominio de Baldron. Había empezado a creer que el pasado no podría seguirme hasta aquí. 1500 días de rutinas al amanecer y jardines de hierbas. Y dos pequeños lobos que tenían los ojos de su padre y mi terquedad. Y no tenían ni idea de que el hombre que les dio esos ojos era el alfa más poderoso del continente. Mila estaba sentada en el porche de nuestra cabaña, con las piernas cruzadas. Tenía 4 manzanas puestas en fila. Su pequeño rostro mostraba la concentración de una niña que se toma las matemáticas como algo personal. Ren estaba a su lado con jugo de manzana corriendo por su barbilla, y con la notable ausencia de una quinta manzana. Una que definitivamente había estado allí hacía 30 segundos. Ren, le dije, teníamos 5. Él me miró con esa devastadora mirada heredada. Un cielo de invierno antes de la nieve. El color que llegó a mis 2 hijos como una firma que no pude borrar. Y sonrió con la inocencia de un niño de 4 años que sabe exactamente lo que hizo. 4, dijo, levantando 4 dedos. 4 manzanas, mamá. Había 5. No la conozco, dijo, señalando el espacio de la manzana faltante. Lo hizo con la confianza de un político nato. Me reí porque mis hijos me hacían reír todos los días, y porque la risa era el mortero que había usado para construir esta vida, y porque una vez creí que nunca volvería a reír. Ese fue el momento en que levanté la vista y lo vi en la puerta. Edric Baldron, el rey alfa de los territorios del norte. El hombre que había elegido a mi hermana en nuestra boda, estaba de pie junto a la cerca de mi jardín de hierbas en el asentamiento de Thornhaven, a 400 millas de su trono. Me miraba con una expresión que yo había pasado años aprendiendo a no imaginar. Me miró a mí, luego miró a los gemelos, y entonces sus rodillas se doblaron. No fue un colapso, ni un desmayo. Fue un reconocimiento tan completo que su cuerpo no pudo contenerlo. El rey alfa del dominio de Baldron, un hombre que había mantenido unido un territorio fracturado. A través de una guerra fronteriza, una hambruna y 6 intentos de asesinato, cayó de rodillas en mi jardín de hierbas, porque vio a 2 niños con sus ojos, y comprendió en un solo latido lo que yo había llevado sola desde la noche en que todo cambió. Mila levantó la vista de sus manzanas. Mamá, dijo, hay un hombre en nuestro jardín y está en el suelo. Lo veo, cariño. ¿Está herido? No, le dije. Solo está aprendiendo algo. Permíteme retroceder, porque el hombre de rodillas en mi jardín no es donde comienza la historia. Esta historia comienza con un vestido, una traición y una ceremonia. Una que cambió la trayectoria de 3 vidas y creó 2 más. Mi nombre es Marine Vassar. Tenía 21 años. Estaba de pie en una cámara de piedra en la ciudadela de Baldron. Llevaba un vestido de novia cosido por las manos de mi madre, hecho con seda que ella había conseguido a cambio de 3 meses de su trabajo como sanadora. Seda blanca con hilos de plata. Flores silvestres trenzadas en mi cabello oscuro. El colgante de mi madre, una pequeña media luna de hierro, el símbolo de la sanadora, descansaba sobre mi clavícula. Me iba a casar con el rey alfa. No era un matrimonio político. O no solo eso, el vínculo entre Edric Baldron y yo se había activado el otoño anterior. Fue en la Confederación de la Cosecha. Una reunión territorial donde los alfas de 6 territorios se reunían. Negociaban comercio, resolvían disputas y evaluaban posibles alianzas. Yo había asistido como parte de la delegación Vassar. Mi padre era un anciano en el territorio de Thornfield. Era lo suficientemente respetado como para recibir una invitación, pero no lo suficientemente poderoso como para importar. Edric tenía 24 años, cabello oscuro, ojos que cambiaban como el clima, plateados a la luz de la mañana, carbón por la noche, una mandíbula que sugería que la terquedad había sido parte de su linaje durante generaciones. El vínculo nos golpeó durante una sesión del consejo. Durante, de todas las cosas, una disputa comercial sobre derechos de pesca. Yo estaba en la galería secundaria, catalogando hierbas en el diario de mi madre. De repente, una presión floreció en mi pecho, cálida,
insistente, como la aguja de una brújula girando bruscamente hacia el norte. Levanté la vista a través de la cámara. El rey Alfa me estaba mirando. A una mujer en la galería secundaria con los dedos manchados de tinta y un diario lleno de dibujos de plantas. Sus ojos estaban muy abiertos con la conmoción particular de un hombre cuyo lobo acaba de identificar algo. Algo que su cerebro aún no ha procesado. Me encontró esa noche en el jardín de hierbas, porque siempre estoy en jardines de hierbas, de la misma manera que algunas personas siempre están en problemas, y con aproximadamente los mismos resultados. Necesito saber tu nombre, dijo. Marin Vassar. Marin. Lo dijo como se dice una palabra que has estado buscando, no aprendiéndola, sino reconociéndola. Tuvimos 4 meses entre la reunión y la boda. 4 meses de correspondencia. Sus cartas eran precisas, políticas. Contenían exactamente una frase personal al final. Una que delataba lo mucho que intentaba parecer despreocupado. Las negociaciones con Thornfield concluyeron satisfactoriamente. Las enmiendas comerciales han sido presentadas. El Consejo aprobó los ajustes fronterizos. He estado pensando en la forma en que dijiste mi nombre y no he parado. 4 meses de negociaciones entre el Consejo de Baldron y mi padre. 4 meses de mi hermana observando. Necesito hablarte de mi hermana, Kala Vassar, 3 años menor que yo. La hija de mi padre con su segunda compañera, Hela, del Pacto de Greymont. Uno de los territorios más ricos del sur. Hela trajo dinero, conexiones y una hija que heredó todas esas cosas. Además de la ambición de una mujer criada para creer que la proximidad al poder era lo mismo que merecerlo. Kaya era hermosa. Cabello dorado, rasgos afilados. Bailaba, encantaba. Hablaba 3 dialectos territoriales. Se desenvolvía en las cenas políticas de la misma manera que yo en los jardines de hierbas, con instinto y fluidez, y yo la amaba. Le trencé el pelo cuando tenía 6 años. Le enseñé a leer a los 7. La cuidé durante fiebres y en el duelo de perder a su madre cuando Kaya tenía 12. Yo la amaba. Ella amaba lo que yo representaba. El obstáculo entre ella y un rey alfa. Quería a Edric, no al hombre, sino la posición. Y mientras él me escribía cartas y yo prensaba flores silvestres entre las páginas, Kaya escribía sus propias cartas. Se las escribía a Lord Hammond, jefe del Consejo de Ancianos de Baldron, un hombre al que le importaban los linajes y las matemáticas comerciales, mucho más de lo que le importaban los vínculos. El argumento de Kaya era elegante en su crueldad. Marin es la hija de una sanadora sin valor político. Yo soy la hija de Hela Greymont. La familia de mi madre controla las rutas comerciales del sur. Elijan sabiamente. Hammond eligió sabiamente. Según su definición, la mañana de la boda, yo estaba en la cámara nupcial. Mi madre ajustaba mi vestido, la seda blanca, los hilos de plata, el trabajo de sus manos hecho visible. Mi padre caminaba por el pasillo ensayando las palabras ceremoniales. La ciudadela de Baldron estaba llena con 600 lobos de territorios de todo el continente, reunidos para presenciar la unión de su rey alfa. La puerta se abrió. Lord Hammond entró. Detrás de él, 2 miembros del consejo, personas cuyos rostros están archivados permanentemente en la parte de mi cerebro reservada para aquellos que traen noticias que reestructuran toda tu existencia. Ha habido un cambio en la ceremonia. Hammond se lo dijo a mi padre, no a mí. Como si la novia fuera un detalle de agenda en lugar de una persona. ¿Qué cambio?, preguntó mi padre. El Consejo ha determinado que la alianza óptima para el futuro del dominio requiere una pareja diferente. El rey alfa se unirá a Kala Vassar. La conexión con Greymont asegura la ruta comercial del sur. Esto ha sido discutido con el alfa. La habitación se detuvo. No fue silencio, fue un cese. Las manos de mi madre se congelaron en mi vestido. El rostro de mi padre perdió el color. Y yo de pie en un vestido de novia que acababa de convertirse en un disfraz, para una ceremonia de la que ya no era parte. Discutido con el alfa, repetí. ¿Edric estuvo de acuerdo con esto? El rey alfa ha aceptado la recomendación del consejo. Aceptado. No luchó, no se negó, no entró en esta cámara él mismo para explicar,
para tomar mis manos, para decírmelo con su propia boca. Aceptado. Una palabra que significa sí, dicha por un hombre que podría haber dicho no. Un hombre cuyo vínculo conmigo, la certeza biológica que debería haber superado todo cálculo político, no había sido suficiente. No fue suficiente para hacerle decir la única palabra que lo habría cambiado todo. No. Él no dijo que no. Mi madre retiró sus manos de mi vestido lentamente, de la forma en que retiras tus manos de algo precioso cuando te das cuenta de que ya se ha roto. Marin, dijo ella, ¿mi nombre? ¿Solo mi nombre? Pero el sonido contenía cada emoción que no podía expresar. No frente a los miembros del consejo que habían venido a informar a su hija que estaba siendo reemplazada. Reemplazada por su hermana en el día de su propia boda. Mi padre no dijo nada. Miró a Hammond, luego a mí y luego al suelo. Entendí ese silencio más tarde. El silencio de un hombre atrapado entre su hija y la estructura política en la que había construido su vida. Eligió la estructura. No porque no me amara, sino porque le habían enseñado que las estructuras eran más importantes que las personas dentro de ellas. Y para cuando se dio cuenta de que estaba equivocado, yo ya me había ido. Necesito hablar con Edric, dije. El rey Alpha se está preparando para la ceremonia, dijo Hammond. No estará disponible. Es mi compañero. Es el Alfa del dominio de Baldron. Sus responsabilidades superan los lazos personales. Miré a Hammond, al rostro delgado y sereno de un hombre que había reorganizado mi vida, tan casualmente como mover una silla a una mesa diferente. A los dos miembros del consejo que lo flanqueaban como autoridad decorativa, presentes para señalar que esta decisión era institucional, no personal. Debería haber gritado, debería haber luchado, debería haberme arrancado el vestido y marchado al gran salón, y haber exigido que 600 lobos presenciaran la verdad. No hice nada de eso porque mi madre estaba mirando. Y mi madre me había enseñado, a través de 2 décadas de sanar, sobrevivir y construir una vida de la nada, que la respuesta más ruidosa no siempre es la más fuerte. Que a veces lo más fuerte que una mujer puede hacer es quedarse muy quieta. Absorber el golpe y decidir en silencio qué viene después. Me quedé quieta, absorbí el golpe, y en el silencio entre un latido y el siguiente, decidí. Váyanse, le dije a Hammond. Él dudó, creo que esperaba lágrimas o un colapso. Lo que obtuvo fue una mujer con un vestido de seda blanca mirándolo con los ojos secos, y con una voz que podría haber cortado los muros de piedra de la ciudadela. Salgan de esta habitación, dije de nuevo. Ahora. Se fueron. Mi madre me abrazó. Las lágrimas se quedaron detrás de mis ojos. Vendrían más tarde, en un carro, en una carretera, en una habitación alquilada a 400 millas de distancia. Pero no aquí, no donde cualquiera pudiera ver. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi madre. Quiero ver. La ceremonia se llevó a cabo en el gran salón. 600 lobos, cientos de velas. Yo estaba de pie en la galería superior, donde observaban los testigos secundarios. Llevé el vestido, la seda blanca de mi madre. No porque quisiera, sino porque quitármelo habría sido admitir la derrota en una guerra que aún no había aceptado luchar. Kaya caminó por el pasillo central con un vestido que yo sabía, porque sabía que mi hermana se había estado preparando con semanas de antelación. No días, semanas. Ella sabía que esto iba a pasar mientras yo prensaba flores silvestres en las cartas de Edric. Se había estado midiendo un vestido de novia mientras yo llevaba uno que estaba a punto de perder todo su significado. Edric estaba en el altar con su armadura ceremonial. Estaba quieto. La quietud de un hombre que se mantiene entero a través de la disciplina, porque la alternativa es la destrucción. Tenía las manos en puños a los costados, los nudillos blancos, las manos de un hombre que se aferra a su propia obediencia como un arma que usaba contra sí mismo. Sus ojos se mantuvieron al frente. No sé si fue obediencia, cobardía o piedad. He pasado años considerando las 3 posibilidades y todavía no tengo una respuesta. Algunas preguntas no tienen respuesta, solo tienen peso. El anciano oficiante pronunció las palabras, la invocación del vínculo. El antiguo ritual que llama a los espíritus lobo para sellar la unión.
Pero el vínculo no se selló, lo sentí desde la galería. En el momento en que la invocación terminó y el sello espiritual debería haberse activado, la calidez, el chasquido de la conexión, no pasó nada. No puedes unir a un lobo con una compañera que no ha elegido. La ceremonia se puede realizar. Las palabras se pueden decir. Pero el vínculo conoce la diferencia entre un acuerdo político y el reconocimiento de un alma. La mano de Edric se apretó sobre la de Kaya. Sintió la ausencia y su lobo se lanzó hacia la galería, hacia donde su verdadera compañera estaba de pie, con un vestido de seda blanca, viendo a su hermana tomar su lugar. Me fui antes de que terminaran los aplausos. A través de los pasillos de servicio, por la entrada de la cocina. Mi madre estaba a mi lado. Había empacado una bolsa. Porque mi madre es el tipo de mujer que se prepara para la catástrofe como otros se preparan para el clima. En silencio, de forma práctica y con mucha antelación. Mi padre se quedó atrás. Él había elegido la aprobación del dominio sobre el corazón roto de su hija, y mi madre me había elegido a mí. Esa fue la última vez que los tres estuvimos en la misma habitación. Dejamos el dominio de Valdron esa noche. Nos dirigimos al este hasta que las carreteras se convirtieron en senderos. Y los senderos se convirtieron en ese tipo de silencio que solo existe en los confines del mundo, donde los hombres poderosos no miran. Me mantuve entera el primer día. Al segundo llegaron las lágrimas. Lloré durante 6 horas mientras mi madre me abrazaba en la parte trasera de un carro alquilado. No dijo nada porque no había nada que decir. 6 horas. Luego me detuve. No porque el dolor terminara, sino porque el cuerpo tiene límites. Incluso el duelo necesita descansar. Algunas mujeres se rompen cuando el mundo les quita lo que les prometió. Yo no me rompí. Hice compost. Tomé todo lo que me habían hecho. La humillación, la traición, mi hermana, el silencio. Y lo convertí en tierra. Y cultivé algo nuevo. Descubrí el embarazo 6 semanas después. Mi madre lo supo antes que yo. Me vio rechazar el desayuno 3 mañanas seguidas. Presionó su mano contra mi abdomen y dijo, «Estás esperando». La noche antes de la boda, habíamos esperado 4 meses de cartas, 4 meses de contención, porque queríamos que la ceremonia del vínculo fuera primero. Pero la ceremonia era mañana y teníamos 21 años, y la espera había durado lo suficiente. Una noche, una vez, 2 vidas. Tenía una opción. Volver. Exigir que el rey Alfa reconociera a sus hijos. Pararme en la ciudadela con mi vientre creciendo y mi vínculo vibrando. Elegí no hacerlo. Porque un hombre que eligió una ruta comercial sobre un vínculo de pareja encontraría la manera de convertir a mis hijos en instrumentos políticos. En lugar de personas, Lord Hammond vería a los herederos gemelos como una ventaja. Activos para ser intercambiados de la misma manera que mi futuro fue intercambiado. Mis hijos no serían activos, mis hijos serían amados. Elegí Thornhaven, un asentamiento tan al este que aparecía en los mapas como una sugerencia en lugar de un compromiso. 90 lobos, un puesto de sanadora que había estado vacío durante 2 años. Yo lo ocupé, mi madre me ayudó a establecer la práctica. Atendí partos, ajusté huesos, preparé tinturas. Me convertí en la sanadora del asentamiento. Sin título, sin territorio, sin compañero. Solo una mujer con buenas manos y 2 niños creciendo dentro de ella. Niños que nunca sabrían que se suponía que eran de la realeza. Ren llegó primero, gritando. Nació con los puños cerrados y esos ojos de cielo invernal bien abiertos. Y una actitud que sugería que el útero no había estado lo suficientemente organizado para sus preferencias. Mila llegó 8 minutos después, tranquila, observadora. No lloró, me miró y lo primero que hizo en este mundo fue alcanzar mi rostro, con una mano tan pequeña que no podía abarcar mi mejilla. Los sostuve a ambos, uno en cada brazo, y el vínculo en mi pecho, la frecuencia sintonizada con un hombre a 400 millas de distancia, que había elegido una ruta comercial en lugar de a mí, se redistribuyó. El polo que había estado apuntando a Edric se redirigió hacia 2 cuerpos pequeños. Y la señal ya no era dolor, era propósito. Los años no fueron un montaje, fueron diarios. Desayuno y lavandería,
y terrores nocturnos y primeras palabras, y la gripe que recorre un asentamiento en invierno y tarda 3 semanas en desaparecer. Ren era el hijo de su padre. Esos ojos, la mandíbula ya formándose a los 4 años, la forma en que se paraba cuando estaba enojado, con los pies plantados y la barbilla levantada. Un alfa en miniatura con jugo de manzana en la camisa y opiniones sobre la anatomía de los escarabajos. Pero tenía mi boca, mi lengua rápida, mi desafortunada tendencia a decir la verdad exacta en el momento exacto equivocado. Millie era mía, mi cabello oscuro, mi quietud, mi forma de observar antes de decidir. Pero tenía la mente analítica de Edric, la forma en que organizaba juguetes y sistemas. Clasificaba las flores por color, luego por tamaño, luego por olor. Preguntaba por qué, de la manera en que un científico pregunta por qué. No para tranquilizarse, sino para obtener datos. Sabían sobre su padre. Les conté una versión simplificada para la comprensión de un niño de 4 años. Vive muy lejos. Es importante. No sabe de ustedes y esa es mi elección. Y un día les explicaré más. Mila aceptó esto con el cuidadoso archivo de una niña que almacena información para un análisis futuro. Ren lo aceptó con la indiferencia de un niño que tenía escarabajos que atrapar. Y no podía molestarse con detalles administrativos sobre un padre ausente. Mi madre vivía con nosotros. Tenía 61 años y era más dura que cualquiera con la mitad de su edad y el doble de su tamaño. Ayudaba con la práctica, los gemelos, el agotamiento. Fue la razón por la que sobreviví el primer año, cuando las noches eran largas y los niños pequeños, y el vínculo en mi pecho dolía como una herida que se negaba a cerrar. Yo era feliz. Déjenme ser clara sobre eso, porque lo que viene a continuación podría hacerles pensar que la felicidad era incompleta. No lo era. Era una felicidad real, estructural. La felicidad de una mujer que ha construido una vida que eligió en lugar de una vida que le fue asignada. Un trabajo que importa, niños que crecen, partos a medianoche donde una nueva vida entra al mundo. Y lo primero que oye es mi voz diciendo, bienvenido, pequeño, eres querido aquí. No estaba esperando, estaba viviendo, y entonces él estaba en mi puerta. No lo invité a entrar. Me quedé en el porche con Mila detrás de mis piernas y Ren todavía masticando su manzana robada. Y miré al hombre con el que había estado unida durante 5 años y al que no había visto durante la mayor parte de ellos. Y le dije, estás en mi jardín de hierbas. No un hola, no un cómo me encontraste. Le dije que estaba en mi jardín de hierbas porque lo estaba. Y el romero era delicado esta temporada y su rodilla estaba sobre él. Él levantó la vista del suelo, de la posición en la que su cuerpo lo había puesto cuando la realidad de 2 niños lo golpeó. Sus ojos estaban húmedos, no llorando, sino goteando. Del tipo estructural, del tipo que ocurre cuando algo se agrieta a lo largo de una falla que un hombre no sabía que existía. Marin, dijo, estás aplastando mi romero. Miró el romero, su rodilla, lo absurdo del rey alfa de los territorios del norte, arrodillado sobre hierbas, mientras su compañera de vínculo le informaba del daño botánico. Movió la rodilla, se levantó lentamente, de la forma en que un hombre se levanta cuando cada movimiento podría ser el que haga que la mujer frente a él desaparezca de nuevo. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. He estado buscando desde la mañana después de que te fuiste. Podrías haber buscado más. Soy una sanadora en un asentamiento de 90 lobos. Estoy en el registro. Usaste el apellido de soltera de tu madre. Sí, Marin Calloway. Busqué a Marin Vassar durante 3 años antes de que Robin rastreara la licencia médica. Robin, su capitán de inteligencia. El hecho de que a un operativo de inteligencia militar le tomara 3 años encontrar a una mujer que vivía abiertamente en un asentamiento registrado, me dijo todo. Sobre lo completamente que había desaparecido y lo en serio que Edric había estado buscando. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué busqué? ¿Por qué estás aquí? Tomaste tu decisión. Te casaste con Kaya. Tienes una luna, un territorio y la ruta comercial de Greymon
que aparentemente valía más que un vínculo de pareja. ¿Qué podrías necesitar de mí? Miró a los gemelos, a Ren, que lo observaba con la evaluación inquebrantable de un niño que determina si un extraño es interesante o peligroso. A Mila, cuyo rostro estaba presionado contra mi pierna, con un ojo vigilante visible a través del hueco, catalogando. Son míos, dijo. No fue una pregunta. Son míos, Marin. Son míos. Yo los llevé. Yo los di a luz. Los alimenté y los sostuve durante fiebres y les enseñé a caminar y hablar. Y les enseñé cada día que son amados. Tú eres su biología. Yo soy su madre. Esas son cosas diferentes. La palabra biología aterrizó. Vi cómo lo golpeaba. Aplicada a un hombre que comandaba ejércitos y territorios y miles de lobos. Reducido a la genética, a una noche seguida de la elección de casarse con otra persona. ¿Puedo? Se detuvo. Tragó saliva. ¿Puedo saber sus nombres? Debería haber dicho que no. Cada instinto estratégico me decía que lo echara, que protegiera a mis hijos de la maquinaria que me había consumido. Pero pidió sus nombres, no la custodia, no los derechos, no las implicaciones políticas. Sus nombres, como si saber cómo llamarlos fuera lo primero y único que importaba. ¿Se lo habrías dicho? Ren, dije, y Mila. Su rostro cambió, de la forma en que un paisaje cambia cuando la luz lo golpea de manera diferente, el mismo terreno de repente visible. Los nombres entraron en él e hicieron algo estructural, algo fundamental. Ren repitió en voz baja, como una oración que estaba aprendiendo. Mila. Ren, que había estado observando con creciente interés, eligió este momento para contribuir. Me comí la manzana, le anunció a Edric sin que se lo pidieran. Con la energía confesional de un niño que ha decidido que este extraño es lo suficientemente confiable como para recibir información importante. Edric lo miró. A este niño pequeño, desafiante y manchado de manzana que tenía sus ojos y su mandíbula y la honestidad implacable de su compañera. ¿Qué manzana? Preguntó Edric. La quinta. Mamá dice que había 5, pero yo digo 4 porque ahora hay 4. Eso es técnicamente exacto. Lo sé, dijo Ren con satisfacción. Mila salió de detrás de mi pierna lentamente, un paso. Miró a Edric con la evaluación analítica que reconocí como mía. Una sanadora evaluando a un paciente, determinando qué está roto y si se puede arreglar. «Estás triste», dijo ella. La garganta de Edric se movió. «Sí». «¿Por qué?» «Porque me perdí muchas manzanas». Mila consideró esto con la seriedad de un filósofo evaluando una nueva proposición. Luego, tomó una de las 4 manzanas restantes, la levantó y se la tendió. Con la solemnidad de una ofrenda diplomática. «Puedes tener esta», dijo, «pero primero tienes que contarla». Él tomó la manzana, la sostuvo como si fuera el objeto más importante que le hubieran dado. «Una», dijo. Mila asintió. Aprobado. Regresó a su posición detrás de mi pierna. Me quedé en mi porche y observé al rey Alfa sostener una manzana, dada por una hija que no sabía que existía hacía una hora. Y sentí el vínculo en mi pecho vibrar, no dolorosamente, sino con reconocimiento. El vínculo reconociendo que su fuente estaba en mi jardín de hierbas, sosteniendo una fruta e intentando no desmoronarse. No lo invité a entrar, pero no lo eché. «Hay un banco», dije, «junto al pozo. Puedes sentarte. Podemos hablar, pero te quedas afuera». Se sentó. Yo me senté en el porche, 10 pies entre nosotros. Los gemelos jugaban en el jardín. Ren persiguiendo una mariposa con la intensidad concentrada de un futuro cazador. Mila arreglando guijarros por tamaño en el suelo. «Cuéntame qué pasó», dije. «Después de que me fui». Me lo contó. Y lo que me contó no era lo que esperaba. El vínculo con Kaya nunca se formó. La ceremonia se completó. Nada se selló. Mi lobo la rechazó. Hemos sido socios políticos. Cámaras separadas. Vidas separadas. La apariencia de unidad sin la sustancia. Y la ruta comercial asegurada. El cálculo de Hammond fue correcto políticamente. Se miró las manos. Todo lo demás se derrumbó.
El lobo caminando dentro de él, buscando la conexión entre nosotros, tirando hacia el este, hacia mí. Un insomnio que duró meses. Una agresión que le costó 2 asesores principales que renunciaron en lugar de servir a un alfa cuyo lobo estaba cazando algo que no podía encontrar. 3 intervenciones médicas intentando forzar el vínculo con Kaya. Ninguna funcionó. El hilo entre los lobos no negocia con la política. Y Kala me contó sobre Kayla. Ella lo sabía antes de la boda. Le escribió a Hammond con meses de antelación. Presentó el caso de Greymouth, pidió la sustitución. Hizo una pausa. Dijo que se había ganado la posición, que el vínculo contigo era un inconveniente y que ella había resuelto el inconveniente. ¿Inconveniente? Mi hermana llamó a mi vínculo un inconveniente y lo resolvió. De la misma manera que resuelves un conflicto de agenda, reemplazando a la persona que estorba. También dijo que eras demasiado blanda para el puesto, que lo que hizo no fue una traición, fue una optimización. Optimización. Mi hermana me optimizó fuera de mi propia boda. Me senté en el porche y sentí que el viejo dolor se agitaba. No la agonía aguda del día de la boda, algo más antiguo. Algo que había estado sentado en la base de mis costillas, silencioso y paciente, esperando que su nombre fuera pronunciado en voz alta. El nombre no era Edric, el nombre era Kaya, mi hermana, la niña a la que le trencé el pelo. La mujer que decidió que yo era un inconveniente y me resolvió. Necesito caminar, dije. Quédate con ellos. Si te mueves de ese banco por cualquier motivo que no sea su seguridad, te acabaré con una tintura tan lenta que pensarás que es el envejecimiento natural. Él asintió. Se sentó. Se quedó. Caminé hasta la cresta donde comenzaban los bosques del este. El aire olía a pino y agua fría y distancia. Me paré en esa cresta y respiré. Y dejé que el viejo dolor tuviera su momento. No duelo, no rabia, sino el dolor particular de una mujer que ha sido traicionada por la persona que protegió, y que ahora debe decidir qué hacer con el conocimiento de que la traición no fue un accidente, sino un plan. No decidí vengarme, no decidí perdonar, decidí lo que había decidido la mañana de la boda, de pie con mi vestido de seda blanca, mientras Hammond reorganizaba mi vida. Lo que viniera después era mi elección. Cuando regresé, Edric estaba sentado en el banco. Ren estaba sentado en su regazo. Me detuve, miré fijamente. Mi hijo ferozmente independiente. No me toques, estoy ocupado, tengo escarabajos que supervisar. Estaba sentado en el regazo de un hombre que había conocido hacía 2 horas, mostrándole un escarabajo capturado en una hoja. Tiene 6 patas, explicaba Ren con la autoridad paciente de un profesor dirigiéndose a un estudiante. Eso es más que los lobos. Los lobos solo tienen 4, pero los escarabajos no pueden correr tan rápido, así que las patas extras se desperdician. Es un diseño ineficiente. Los lobos tienen 2 patas adicionales que no usan, dijo Edric. Brazos. Los brazos no son patas. Lo eran antes de que evolucionáramos para caminar erguidos. Ren lo miró fijamente con la expresión de un niño que se encuentra con una mente que iguala la velocidad de la suya. Un reconocimiento, el clic de 2 intelectos que se acoplan en la misma frecuencia. Mamá dijo que mi padre es inteligente, dijo Ren. La mano de Edric se detuvo en la hoja. Lo hizo. Dijo que era inteligente, pero que tomó una mala decisión. Dijo que la gente inteligente toma las peores decisiones malas porque piensan que ser inteligentes significa que no pueden estar equivocados. Yo había dicho eso en una conversación a la hora de dormir. No esperaba que se lo reportaran textualmente al hombre del que se trataba. Tu madre, dijo Edric, es la persona más inteligente que he conocido. Lo sé, dijo Ren, conoce todas las plantas. Mila estaba al lado del banco. No se había acercado a Edric directamente. Nunca hacía nada directamente. En cambio, había dispuesto un semicírculo de guijarros alrededor de sus pies, sin tocarlo, sin interactuar, pero definiendo su espacio, marcándolo. El instinto de un lobo estableciendo parámetros. Tu hija, dijo Edric mirándome, ha estado construyendo un perímetro. Ella hace eso. Está decidiendo si perteneces dentro o fuera de él. ¿Cuál soy yo?, le preguntó a ella. Miró a Mila. ¿Estoy dentro o fuera?
Mila estudió su arreglo con la seria concentración de un general revisando las posiciones de las tropas. Luego movió un guijarro, el más pequeño, del anillo exterior al anillo interior. En periodo de prueba, dijo, una palabra que ningún niño de 4 años debería saber, pero que la mía había absorbido al escuchar las reuniones del consejo del asentamiento. Pensé que era demasiado joven para entender. 4 sílabas pronunciadas con la finalidad de un juez dictando sentencia y la precisión de un cirujano seleccionando un bisturí. Amé tanto a mi hija en ese momento que el sentimiento fue un evento físico. No se fue ese día, ni el siguiente. Alquiló una habitación en la única posada del asentamiento, un almacén de grano reconvertido dirigido por un lobo anciano llamado Har. A Har no le importaba que su huésped fuera el rey Alfa, y le cobró el precio completo por una habitación con corrientes de aire. Establecí términos, claros, explícitos, no negociables. 1. Podía visitar a los gemelos durante el día en mi cabaña, conmigo presente. 2. No les diría que era su padre. Todavía no. Esa revelación ocurriría en mi tiempo. 3. No contactaría al consejo de Baldron sobre los gemelos. Su existencia no era información política. 4. Si Kaya venía a Thornhaven, él se iría. Esos son mis términos, dije. Aceptados sin negociación. La aceptación más rápida en la historia de un hombre que negociaba tratados territoriales para ganarse la vida. Eso fue fácil. Esperabas que luchara contra tus términos. Eres un rey alfa. Luchar contra los términos es tu ocupación principal. Eres la madre de mis hijos, que los ha estado criando sola mientras yo me casaba con tu hermana, y fallaba en cada decisión que he tomado desde la mañana en que dejé que un anciano del consejo entrara en tu cámara nupcial y deshiciera lo único correcto que mi lobo ha hecho. Hizo una pausa. No tengo derecho a negociar. Tengo que cumplir. Y tengo que estar agradecido de que me permitas acercarme a ellos. No estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo proximidad. Y estaba dispuesto a aceptar cada condición porque la alternativa era la ausencia. Y ya había vivido años de ella. Y le había enseñado lo que yo había aprendido la noche que me fui. Que la distancia entre una elección hecha y una elección vivida se mide en todo lo que te pierdes mientras finges que la elección fue correcta. Los días que siguieron fueron extraños. Proximidad voluntaria, cercanía condicional. Un hombre aprendiendo los ritmos de los niños que llevan su sangre y la resiliencia de una mujer en igual medida. Aprendió el horario de Wren, las cacerías matutinas de escarabajos, la negativa de la siesta por la tarde, llevada a cabo con una convicción tan apasionada que podría haberse presentado al consejo de Baldron como una queja formal. Las preguntas nocturnas que rivalizaban con cualquier sesión del consejo en complejidad y las superaban todas en importancia. Aprendió los silencios de Mila, los arreglos de guijarros que mapeaban su paisaje emocional, círculos apretados cuando estaba ansiosa, arcos amplios cuando estaba curiosa, formaciones cerradas cuando había terminado. Aprendió a no interrumpir. Aprendió que ella lo invitaría a entrar cuando estuviera lista y que la invitación no podía ser apresurada, ni comprada, ni ordenada. Una tarde, lo encontré sentado solo en el jardín, no esperando a los gemelos. Estaban durmiendo la siesta. Edric simplemente estaba sentado. Tenía las manos en la tierra, no plantando, no deshiervando, solo tocando la tierra. Como si el contacto con algo que crece fuera algo que necesitaba de la misma manera que otros hombres necesitan autoridad. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Aprendiendo, dijo, lo que se siente ser pequeño. Un rey alfa en un jardín de hierbas, aprendiendo a ser pequeño. Algo que había estado congelado en mí se movió, de la forma en que la tierra se mueve después de la primera lluvia cálida. No descongelado, no cálido, solo menos sólido, menos segura de que ser sólida era lo que quería ser. Conoció a mi madre, que no le habló durante 3 días, que le sirvió té al 4.º día sin mirarlo, que al 5.º día dijo, mientras molía hierbas en la mesa de la cocina, con la intensidad concentrada de una mujer, realizando un acto de amor disfrazado de preparación de alimentos. Rompiste la vida de mi hija en la mañana que se suponía que era el comienzo de ella.
Te estoy haciendo té porque ella me lo pidió. Pero el día que la hagas llorar de nuevo, no habrá suficiente territorio en este continente para esconderte de mí. Mi madre, de 1,57 m, capaz de lanzar amenazas en un tono tan tranquilo que los hombres adultos desarrollan un repentino interés en salir de la habitación. Entiendo, dijo Edric. No lo entiendes, dijo mi madre, pero vas a aprender, porque aprender es lo único que estoy dispuesta a dejarte hacer en esta casa. Le enseñó a hornear pan a medianoche, uno al lado del otro. No porque él lo pidiera, sino porque ella lo decidió. La forma en que le enseñas a un hombre que la habilidad más importante del mundo es saber cuánto tiempo tarda la masa en subir y estar dispuesto a esperar. Que la paciencia no es pasiva. Que estar junto a un horno a medianoche mientras la harina se convierte en pan es un acto de fe. Él era terrible en eso, luego adecuado. Luego, después de 2 semanas de sesiones de medianoche y mostradores cubiertos de harina, lo suficientemente bueno como para que el pan fuera comestible sin una interpretación caritativa. Aceptable, dijo mi madre, lo que de ella era el equivalente a una ovación de pie. 2 semanas después, el ajuste de cuentas no vino de Edric ni del consejo. Vino de Kaya. Llegó un martes en un carruaje con el escudo de Baldron, con 2 escoltas del consejo y la confianza particular de una mujer que cree que su título la protege en todos los territorios. Yo estaba en el jardín de hierbas, con las manos en la tierra, Mil a mi lado, plantando semillas con precisión metódica. Ren detrás de la cabaña construyendo lo que él llamaba una trampa para lobos con palos y cuerdas que no habrían atrapado a una mariposa decidida. El carruaje se detuvo. Kaya salió. Los años la habían cambiado. El cabello dorado era el mismo, los rasgos afilados, la postura practicada. Pero había algo debajo de la superficie, una delgadez que no era física, un agotamiento. La mirada de una mujer que ha estado en una posición por la que luchó y descubrió que la posición está vacía, y que estar de pie es agotador, y que la corona que le quitó a su hermana le queda en la cabeza, pero no en el corazón. Marin dijo. Mis términos eran claros, Edric. No lo miré, yo no la mandé a buscar. Hammond me envió, dijo Kala. El consejo sabe sobre los gemelos. La mañana se enfrió. La seguridad ordinaria de los jardines de hierbas y la siembra de semillas se agudizó en algo político. ¿Cómo? La ausencia de Edric fue notada. Su capitán de inteligencia rastreó la correspondencia. Hammond lo sabe desde hace 6 días. Ya está redactando reclamaciones de sucesión. Por supuesto que lo estaba. El hombre que me había cambiado por una ruta de navegación ahora extendía la mano a través de 400 millas para cambiar a mis hijos por continuidad política. Los gemelos son herederos de Baldron, dijo Kaya. Bajo la ley del dominio, tienen derecho a... No tienen derecho a nada del dominio, porque el dominio no tiene derecho a nada de mí. Marin, sé razonable. Fui razonable la mañana de mi boda. Fui razonable cuando me paré en la galería con mi propio vestido y te vi casarte con mi compañero. Fui razonable cuando me fui sin gritar y llevé a sus hijos sola en un asentamiento que a nadie le importaba. He sido tan razonable que casi me mata. Di un paso adelante. Ya terminé de ser razonable, Kaya. Estoy siendo clara. Su compostura cambió, la máscara se ajustó. Los niños merecen conocer su herencia, dijo. Los niños merecen saber que las personas que dicen quererlos no querían a su madre. No puedes tomar la fruta y desechar el árbol, Kaya. Crecieron dentro de mí. Están hechos de mis elecciones, mi supervivencia, mis mañanas de fiebres a medianoche y pan casero. Y de enseñarles que son suficientes sin una corona. Me acerqué más, lo suficiente como para ver el parpadeo en sus ojos. El reconocimiento de que la hermana que había reemplazado no era la hermana que estaba frente a ella ahora. No soy un conflicto de agenda. No soy un inconveniente. No soy la hija de una sanadora que puede ser optimizada fuera de la ecuación. Mi voz era firme. La firmeza de años construyendo algo que nadie podía quitar. Soy la mujer que crió a los únicos herederos al trono de Baldron, sola, sin ayuda,
Construí esta vida de la nada y vale más que cualquier cosa que el dominio me haya ofrecido. Sostuve su mirada. Así que volverás con Hammond y le dirás que Maren Calloway, el nombre que elegí para mí, no irá al dominio. El dominio puede venir a mí, en mis términos. Y si un solo miembro del consejo toca el futuro de mis hijos sin mi consentimiento, usaré cada pedazo de conocimiento que mi madre me enseñó sobre hierbas y las formas particulares en que un cuerpo humano puede ser hecho exhaustivamente incómodo, para asegurar que el Consejo de Ancianos de Valdron desarrolle un interés muy repentino en dejar a mi familia en paz. Silencio. El jardín de hierbas, la luz de la mañana. Un niño de 4 años detrás de la cabaña explicándole a un escarabajo que sus patas eran un error de cálculo evolutivo. Kaya me miró. Por primera vez en años, me miró. Has cambiado, dijo. Crecí. Hay una diferencia. Deberías intentarlo alguna vez. La tierra aquí es muy indulgente. Maren, su voz era más baja ahora, la voz de la niña a la que le había trenzado el pelo. Hice lo que pensé que era correcto. No, hiciste lo que querías. Y lo llamaste correcto porque la palabra querer era demasiado honesta para una mujer que planeó el reemplazo de su hermana y lo llamó optimización. Se fue en el carruaje, de vuelta a un matrimonio sin vínculo y un consejo sin heredero, y una posición que le había robado a una mujer que había construido algo mejor sin ella. Edric vio partir el carruaje. Se volvió hacia mí. Me encargaré de Hammond, dijo. Te encargarás de él desde aquí, en mis términos, en tus términos. Y Edric, el romero sobrevivió a tu rodilla. Pero si Kala vuelve, el romero es la menor de tus preocupaciones. Las semanas que siguieron fueron una negociación de otro tipo. No política, personal. Edric se quedó. Conducía los asuntos del dominio a través de correspondencia. Volvió a Har un poco loco en la posada al recibir despachos militares a todas horas. Se sentaba en mi jardín de hierbas todos los días mientras los gemelos lo incorporaban a su mundo, con la eficiencia despiadada de los niños que han decidido que algo es suyo. Ren le mostró cada escarabajo, cada nido de pájaro, cada estructura de palos. Hizo preguntas que Edric respondió con la paciencia de un hombre que ha descubierto que la curiosidad de un niño de 4 años es el compromiso diplomático más importante que ha enfrentado. Y a diferencia de las negociaciones del Consejo, las consecuencias de equivocarse realmente importaban. ¿Por qué aúllan los lobos?, preguntó Ren una noche, sentado en el escalón del porche mientras Edric se sentaba en el banco. Para comunicarse, para encontrarse a través de las distancias. ¿Alguna vez has aullado? Sí. ¿Alguien respondió? Edric me miró, solo por un momento. De la forma en que miras a alguien cuando la verdadera respuesta a la pregunta inocente de un niño es demasiado pesada para una entrega casual. No por mucho tiempo, dijo, pero seguía aullando de todos modos. Ren consideró esto. Eso es triste. Lo fue. Pero luego encontré lo que estaba buscando. ¿Qué estabas buscando? Hogar. ¿Oh? Ren miró nuestra cabaña, el jardín de hierbas, a Mila arreglando guijarros. A mí. Esto es el hogar, dijo, con la simple certeza de un niño que nunca ha tenido motivos para cuestionar a dónde pertenece. Sí, dijo Edric en voz baja. Estoy empezando a entender eso. El perímetro de guijarros de Mila se expandió. Gradualmente, un guijarro a la vez se movió del anillo exterior al interior. Cada guijarro, una decisión. Cada movimiento, un pequeño acto de admisión que no podía ser apresurado. Ella no explicó. Simplemente los movió mañana tras mañana, evaluación tras evaluación, hasta el día en que salí y me detuve. El semicírculo estaba completo. Cada guijarro en el anillo interior. Me miró y dijo, cuenta bien las manzanas. Ren lo había estado llamando papá durante semanas porque Ren no hace las cosas gradualmente. Lo hace de forma repentina, total e irreversible. La primera vez que lo dijo, papá, mira este escarabajo, Edric se quedó muy quieto. La quietud de un hombre que oye una palabra que pensó que nunca oiría, pronunciada por una voz que no sabía que existía hasta que ya era el sonido más importante de su mundo. Me miró, yo lo miré, no lo discutimos. Algunos momentos son demasiado frágiles para la discusión.
Los dejas existir y esperas que el aire a su alrededor sea lo suficientemente cálido. Se lo dije un miércoles, 3 semanas después de que Edric llegara, en la cocina, durante el desayuno. ¿Conocen al hombre que nos visita? Dije. El alto y triste, con ojos como los míos, dijo Ren. Había conectado la genética semanas atrás y estaba permitiendo que los adultos se pusieran al día. Es su padre, dije. Ren procesó esto durante 4 segundos. ¿Es por eso que sabe sobre las patas de los escarabajos? Esa es una razón. Mila estaba callada, mirando su desayuno. Luego, ¿es por eso que a veces estás triste? La pregunta rompió algo en mí. No dolorosamente, de la forma en que se rompe un caparazón cuando lo que hay dentro ha crecido demasiado. Mi hija de 4 años había visto mi tristeza y la había conectado con el hombre del jardín. Y había estado esperando en silencio, pacientemente, a su manera, la explicación. Estaba triste porque él no estaba aquí, dije, pero estaba feliz porque ustedes sí estaban. Ella consideró esto. Luego tomó un trozo de pan, lo partió cuidadosamente por la mitad y colocó una mitad frente a la silla vacía donde se sentaría Edric. Puede quedarse a desayunar, dijo. No un lo amo, no un lo perdono. Puede quedarse a desayunar. La ofrenda condicional y medida de una niña que ha decidido dejar entrar a alguien, pero quiere que sepan que dejarlo entrar es un regalo y no un derecho. Si ese pan no te rompe un poco el corazón, eres más fuerte que yo. Se quedó a desayunar y a almorzar, y para las conversaciones después de que los gemelos se durmieran. 2 adultos en un porche en el borde del mundo, tratando de determinar qué quedaba. Debería haber dicho que no, dijo. Una noche bajo estrellas más brillantes que en cualquier lugar cerca del dominio. La mañana en que Hammond vino a tu cámara. Debería haber entrado detrás de él y haber dicho que no. Debería haber destrozado el consejo y haberme casado contigo, como exigía el vínculo. Tenía el poder, la autoridad. Elegí no usarla porque me convencí de que el dominio necesitaba la ruta comercial de Greymont más de lo que necesitaba que yo fuera honesto. Hizo una pausa. He pasado cada día desde entonces aprendiendo que un territorio construido sobre una mentira es un territorio construido sobre arena. Y Kaya, una compañera en el gobierno, nunca una pareja. Cámaras separadas. El lobo no permite la proximidad. Se extiende hacia el este cada noche. Hacia ti, hacia Thornhaven, hacia la conexión a la que no le importa la política. Hizo otra pausa. El matrimonio puede disolverse. El fracaso del vínculo está documentado. Bajo la ley antigua, una ceremonia que no produce un vínculo puede anularse. ¿Y entonces qué? Entonces soy un rey alfa sin una luna. Y la única mujer que mi lobo ha reconocido está sentada en un porche a 400 millas de mi trono. Y tiene todas las razones para no dejarme acercar nunca más. Miré las estrellas. No voy a volver, Edric. Lo sé. Los gemelos no serán criados en la ciudadela. No serán instrumentos políticos. Lo sé. Si disuelves el matrimonio y quieres ser su padre, realmente su padre, entonces vienes aquí. Aprendes lo que cuesta esta vida. Cargas con lo que yo he cargado. Y tal vez, después de suficientes mañanas y suficientes desayunos y suficientes guijarros movidos del anillo exterior al interior, hablemos de lo que viene después. Y si lleva años, entonces lleva años. Entonces lleva años. Yo esperé. Tú también puedes esperar. Vendré, dijo. Lo sé. Esa es la primera decisión correcta que has tomado desde la Confederación de la Cosecha. Marin. Sí. El hilo entre nosotros todavía está ahí. ¿Puedes sentirlo? Podía. La frecuencia que había redistribuido en la maternidad, la medicina y la supervivencia. La señal que nunca había dejado de transmitir. Lo siento, dije. Pero sentirlo no es suficiente. Me enseñaste que un vínculo no es una decisión, es una dirección. Y una dirección no vale nada si el hombre que la sigue deja de caminar cuando el camino se vuelve políticamente inconveniente. No me detendré. Pruébalo. No con palabras, con desayunos. Lo probó. No rápidamente, no dramáticamente. Con la lenta evidencia de un hombre que entendió que el territorio más importante que jamás gobernaría eran 10 pies de porche
y 2 niños y una mujer que no estaba obligada a hacerle espacio. Disolvió el matrimonio, bajo la antigua ley de fracaso del vínculo. Kaya no lo impugnó. Ella también estaba cansada. Regresó a Greyman. Contactarla no era algo para lo que estuviera lista. El perdón, si llega, llegará en su propio horario. Hammond renunció después de que la disolución expusiera su papel en la sustitución. El consejo se reestructuró. Edric gobernó de forma remota, demostrando que un rey alfa dispuesto a adaptarse puede liderar desde un almacén de grano tan eficazmente como desde un trono de piedra. Aprendió a plantar hierbas, mal al principio. Los instintos agrícolas de alguien que había pasado su vida dando órdenes a la tierra en lugar de escucharla. Luego adecuadamente. Luego lo suficientemente bien como para que el jardín creciera bajo sus manos tan voluntariamente como bajo las mías. Aprendió la rutina de Wren para dormir. 3 cuentos, 2 vasos de agua y una pregunta final urgente sobre un tema sin conexión con nada discutido durante el día. ¿Saben los peces que están mojados? A las 9:30. Si la luna está hecha de roca, ¿quién la arrojó allí? A las 10:45. Papá, si pudieras ser cualquier bicho, ¿qué bicho serías? A las 10:15, cuando todas las negociaciones sobre el sueño se habían agotado y Wren desplegaba su última arma. Una curiosidad genuina que no podía ser descartada sin dañar la confianza de un niño que acababa de empezar a llamarte papá. Edric siempre respondía a cada pregunta, sin importar cuán tarde, sin importar cuán absurda, porque entendía que la pregunta de un niño a la hora de dormir no es una táctica de demora. Es una ofrenda, es un niño diciendo, confío en ti lo suficiente como para compartir las cosas que mi mente crea en la oscuridad. Aprendió que Mila comunicaba cosas importantes a través de arreglos de guijarros que solo ella podía leer, pero que todos debían respetar. Que mover un guijarro sin permiso era una violación que podía tardar días en repararse. Que el anillo interior era sagrado. Que estar dentro de él no era un estatus permanente, sino una elección diaria renovada cada mañana por una niña de 4 años que no otorgaba permanencia. Y lentamente, guijarro a guijarro, desayuno a desayuno, sesión de horneado de medianoche a sesión de horneado de medianoche, la brecha se cerró. No de una vez, de la forma en que el suelo congelado se descongela en parches, con contratiempos cuando una noche fría vuelve a congelar lo que el día cálido aflojó, pero consistentemente la dirección siempre la misma. Dejé de sentarme en el porche, empecé a sentarme en el banco. Los 10 pies se convirtieron en 5, luego en 3, luego en hombro con hombro. En una noche en que las estrellas eran particularmente brillantes y los niños dormían, y el silencio entre nosotros se había convertido en el tipo que no necesita ser llenado porque ya está lleno. Me besó un martes en el jardín de hierbas mientras replantaba romero, el mismo romero que su rodilla había aplastado el día que llegó. Recrecido y próspero porque el romero es terco y no acepta la derrota de una rótula. Sus manos estaban sucias, las mías estaban más sucias. El beso sabía a tierra y a la dulzura de una segunda oportunidad ganada tan lentamente que se sentía como la primera llegando finalmente. No fue el beso de un rey alfa reclamando a su compañera. Fue el beso de un hombre que había aprendido los nombres de los escarabajos y las reglas de los círculos de guijarros y la paciencia de medianoche de la masa de pan. Un hombre que se había ganado el derecho de cerrar las últimas 3 pulgadas. Tienes tierra en la cara, dije. Tú también. Soy una sanadora. La tierra es profesional. Soy un rey alfa. ¿Cuál es mi excusa? Estás aprendiendo. Él sonrió. No la casi sonrisa. La real, completa, sin defensas. La expresión de un hombre que ha descubierto que lo que perdió no se perdió en absoluto. Estaba creciendo en un asentamiento en el borde del mundo, en un jardín de hierbas en los corazones de 2 niños que habían decidido, uno de repente y otro guijarro a guijarro, que podía quedarse. El vínculo no se reavivó en una ceremonia, se descongeló. La frecuencia que había redistribuido no volvió a su forma original, se expandió. Incluyó lo que siempre había sido y en lo que se había convertido, no un compromiso,
Una compleción. Mi madre salió, vio la tierra, vio el beso, volvió a entrar. A través de la ventana de la cocina la oí preparar té. 2 tazas. Antes solo había preparado una para él. 2 tazas era una ceremonia. La ceremonia más silenciosa e importante que jamás había presenciado. Esa noche, los gemelos estaban en la cama. Ren había requerido 4 cuentos, 3 vasos de agua y una discusión de 15 minutos sobre si las nubes tenían sentimientos. Lloran. Papá, la lluvia son las nubes llorando. Esto es ciencia básica. Mila había arreglado sus guijarros de dormir en un círculo cerrado. Su señal de segura, terminada, lista para dormir. Y estaba inconsciente en 4 minutos. Edric y yo nos sentamos en el porche, más cerca que nunca. Mi cabeza contra su hombro, su brazo a mi alrededor. No posesivo, no reclamando, presente. El brazo de un hombre que había aprendido a sostener sin agarrar. Porque agarrar era lo que había hecho con la recomendación del consejo, y le había costado todo. Necesito decir algo, dijo. Has estado diciendo cosas durante semanas. Le dijiste más palabras a Ren esta noche sobre las emociones de las nubes que la mayoría de los reyes alfa en una sesión del consejo. Esto es diferente. Se volvió hacia mí. He estado esperando el momento adecuado. Luego me di cuenta de que no hay un momento adecuado. Solo está esto. El porche, las estrellas, tú. Tomó mis manos. Deberías haber dicho que no. Deberías haber entrado en esa cámara nupcial y haberle dicho a Hammond que el dominio podía encontrar otra ruta comercial porque yo no iba a encontrar otra tú. Debería haber elegido el vínculo sobre el reino. Debería haber elegido correctamente. Su voz se quebró, como se quiebra la madera cuando ha soportado peso demasiado tiempo. Un sonido estructural. Elegí mal. Y la consecuencia fue que la mejor persona que he conocido se fue con un vestido que debería haber sido su vestido de novia y crió a mis hijos sola. Mientras yo me sentaba en un trono que se sentía como un castigo y pretendía que la estabilidad política valía el precio. Presionó su frente contra nuestras manos unidas. No valía la pena el precio. Nada lo valía. Y pasaré el resto de mi vida aquí, en este asentamiento, en este jardín, demostrando que el hombre que tomó la peor decisión de su vida ha aprendido lo suficiente de ella como para merecer lo mejor que hay en ella. Lo miré, al hombre que se había arrodillado en mi romero y había aprendido a hornear pan a medianoche, y había respondido preguntas sobre los sentimientos de las nubes, y se había ganado su lugar en un círculo de guijarros, piedra a piedra. Estás mejorando con los discursos, dije. He estado practicando. ¿Con quién? Con Ren. Es un público difícil. Me dijo el martes pasado que mi disculpa era estructuralmente adecuada, pero emocionalmente vaga. Me reí. El sonido se extendió por el jardín, por el asentamiento, por todo lo que nos había traído aquí, a un porche bajo las estrellas, con tierra bajo las uñas y niños durmiendo dentro, y un vínculo que había sobrevivido a todo lo que 2 personas y un sistema político podían hacer para romperlo. Te perdono, dije, no porque el dolor se hubiera ido, no porque la traición se hubiera borrado, porque el perdón no es la ausencia de la herida, es la decisión de dejar de permitir que la herida tome tus decisiones. Es el momento en que miras a la persona que te rompió y decides. No que son inocentes, no que lo que hicieron fue aceptable, sino que cargar con el peso de lo que hicieron es más pesado que dejarlo. Lo dejé en el porche, bajo las estrellas, en el lugar que había construido de las ruinas del lugar que él había roto. Te perdono, dije de nuevo. No porque lo merezcas, sino porque merezco dejar de cargarlo. Y porque un hombre que aprende a hornear pan a medianoche y responde preguntas sobre peces mojados y se sienta en un banco durante 3 semanas porque una mujer le dijo que la brecha se cerraría cuando estuviera lista. Ese hombre no es el hombre que dejó que Hammond entrara en una cámara nupcial. Ese hombre es el hombre que el primer hombre debería haber sido. Me besó la frente, me abrazó, y el vínculo, el hilo que se había extendido a través de 400 millas y años y silencio, se asentó. No con un chasquido, no con ceremonia, con calidez, silenciosa,
profunda, la calidez de algo que siempre había estado allí, finalmente permitido ser sentido sin disculpas. No hablamos del futuro. El futuro vendría. Las negociaciones políticas, la reestructuración del Consejo, la cuestión de cómo un rey alfa gobierna desde la cabaña de una sanadora. Esas conversaciones serían complicadas e imperfectas, y requerirían la misma paciencia que requiere la masa de pan y que exigen los círculos de guijarros. Pero esta noche, el futuro podía esperar. Esta noche solo estaba el porche y las estrellas y 2 tazas de té enfriándose en la barandilla, y el sonido de 2 niños respirando dentro de una cabaña construida por una mujer que se negó a dejar que lo peor que le pasó fuera lo último. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a pan. No el pan de mi madre, no mi pan. Pan horneado por un hombre que había aprendido la receta a medianoche de una mujer de 61 años que lo aterraba y cuya aprobación se había ganado con persistencia cubierta de harina. Edric estaba en la cocina con un delantal puesto. El delantal de mi madre, con estampado floral, completamente absurdo, en un hombre de su tamaño. 2 hogazas en el mostrador, café preparándose, la mesa puesta para 5, porque 5 era el número ahora. 5 platos, 5 tazas, 5 personas que se habían encontrado a través de la pérdida y la terquedad y la negativa a dejar que la geografía o la política o la ambición de un anciano del consejo determinaran quién pertenecía a la mesa. Ren ya estaba comiendo. «Hizo pan, mamá», informó Ren con la boca llena. «Es aceptable. Un gran elogio». La abuela dijo que era adecuado, pero sonrió cuando lo dijo. Lo vi. Mila estaba en la mesa, sus guijarros de desayuno dispuestos en una nueva formación. No un semicírculo, no un anillo cerrado, una forma abierta, inacabada, como si hubiera comenzado un nuevo patrón y estuviera esperando a ver en qué se convertía. «¿Qué es este?», pregunté, tocando el borde de su arreglo. Miró los guijarros. A mí, a Edric con su delantal floral, a Ren con migas en la cara, a mi madre al final de la mesa con su té y la expresión de alguien que ha esperado mucho tiempo por una mañana exactamente como esta. «Familia», dijo Mila. Una palabra. El mundo entero en ella. Me senté, tomé el pan, lo comí con mis hijos y mi madre. Y el hombre que me había roto el corazón y había pasado semanas recomponiéndolo con manos sucias y harina de medianoche. Y la voluntad de estar en período de prueba en el círculo de guijarros de su propia hija hasta que ella decidiera que se había ganado el anillo permanente. El romero fuera de la ventana de la cocina estaba floreciendo. Las manzanas en el mostrador eran 5, las 5 contadas. Y la mesa, nuestra mesa puesta para 5, en una cabaña en el borde del mundo donde nadie había venido a buscar hasta que alguien finalmente lo hizo, sostenía almas hermosas. Ella desapareció. En la noche de su propia boda, con un vestido cosido por las manos de su madre, salió de una ciudadela que la había cambiado por una ruta de navegación. Y no miró hacia atrás. Construyó en un asentamiento en el borde del mundo con 2 niños que tenían los ojos de su padre y su columna vertebral. Construyó una vida tan completa que cuando el pasado llegó a su puerta, no lo necesitó. Ya estaba completa. Él vino no con un ejército, no con una corona, sin nada, excepto la voluntad de sentarse en un banco y estar en periodo de prueba, de aprender los nombres de los escarabajos, de contar las manzanas correctamente, de ganarse, un desayuno a la vez, el derecho a estar dentro del círculo de guijarros de una hija que no concede la admisión a la ligera, y la hermana, la que llamó al amor un inconveniente y lo resolvió como un conflicto de agenda. Aprendió que puedes tomar el lugar de alguien en el altar, pero no puedes tomar su lugar en el vínculo. La ceremonia se puede realizar. Las palabras se pueden decir, pero el corazón conoce la diferencia entre un acuerdo político y el reconocimiento de un alma. Y el corazón no negocia. Si alguien te ha reemplazado, si alguien ha mirado tu vínculo, tu amor, tu lugar en la mesa y ha decidido que era suyo para reorganizar. Si has salido de una ceremonia que se suponía que era tuya y has construido algo con lo que quedaba, no eres las ruinas.
Eres la constructora. Y lo que construyes con tus propias manos, en el silencio, en la distancia, en el jardín de hierbas, en el borde de todo, sobrevivirá a cada corona que se colocó en la cabeza de otra persona. Algunas mujeres esperan ser elegidas. Algunas mujeres se eligen a sí mismas. Y algunas mujeres plantan romero en la tierra y crían a dos lobos en el silencio y le enseñan al mundo entero que la base más fuerte no es un trono. Es una mesa de cocina donde el pan está caliente y las manzanas están contadas. Y el hombre que te rompió el corazón lleva un delantal floral y está aprendiendo lentamente, imperfectamente, con harina en las manos y la aprobación a regañadientes de un niño de 4 años. ¿Cómo merecer la silla que le guardaste? ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? Algunos amores son instantáneos, algunos amores se ganan, y el tipo ganado, el que llega cubierto de tierra con el número equivocado de manzanas y un escarabajo en una hoja, es el tipo que dura. Dulces sueños, almas hermosas. El romero volvió a crecer. Siempre lo hace. Si esta historia te encontró en el momento adecuado, si llegó a través de cualquier distancia que estés cargando y tocó algo real, entonces hizo lo que las historias deben hacer. Suscríbete, activa la campanita. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que ser reemplazado no es lo mismo que ser borrado. Que construir de la nada no es lo mismo que no tener nada. Que la mesa tiene espacio porque tenemos más historias por venir, más jardines de hierbas, más círculos de guijarros, más pan horneado a medianoche por personas que están aprendiendo que lo más poderoso que puedes hacer es esperar. La mesa está puesta para 5 ahora. Hay espacio.